Empezamos entonces la clase de hoy. Estamos con la tercera clase ya de nuestro planificador. Por lo que estuve viendo, ya se asignaron los trabajos, los temas de trabajo y ya están en proceso correctivo, ¿verdad? Acá la profe Clara va a estar comentándonos un poco más de lo referente a trabajo. Si es que ustedes tienen alguna duda, también es el momento de realizar sus consultas en cuanto a la parte operativa del trabajo práctico. Entonces, estamos con fechas límites, así, Clara. Sí, profe, así mismo. Estaban entregando, estoy respondiendo los correos, la mayoría ya hice durante el transcurso de la mañana. Por favor, lo único que quiero pedir es que lean las indicaciones de la guía, o sea, por algo está la guía, entonces envían mal los correos, envían mal los nombres de los correos y eso de repente entorpece un poquito nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, hoy es la fecha límite para entrega de los planos de relevamiento en formato AutoCAD para aprobación de los planos, como dice en las indicaciones del trabajo práctico 1. Entonces, hoy he visto que varios grupos ya entregaron, pero aún faltan unos cuantos. Entreguen sus planos, por favor, hasta lo que tengan. Esto es como se le va a dar hasta el viernes ciertas acotaciones, correcciones que deben hacer con miradas ya a lo que va a ser la entrega final. Y esta habilitación del trabajo, que se va a responder por correo, va a dar el pie para continuar la segunda parte del trabajo, que va a ser la elaboración del listado de rubros también. En el transcurso de hoy y el viernes, o sea, estos 3 días, voy a también el ejemplo del listado de rubros para que puedan tener en cuenta, ¿verdad? Y eso, entreguen sus trabajos los grupos que todavía no lo hicieron y vamos a estar dándole las devoluciones. No, si es que no se le está dando hoy, tenemos 3 días, por eso está estipulado devoluciones. Si podemos, la vamos a dar todas hoy, pero en el caso de que no se pueda, sean un poco pacientes. Y no sé si tienen alguna duda en el proceso de relevamiento, en el proceso del trabajo práctico. ¿Hay Entendemos algún... que para aprobación hay ciertos detalles. Nosotros a veces somos muy perfeccionistas, ¿verdad? Y queremos hasta la moldura dibujar. Bueno, ese tipo de cosas ustedes pueden ir agregando en el proceso para la entrega final, ¿verdad? No hay problema. Claro que un plano más detallado es mejor, es más lindo, es más vistoso. Pero para la aprobación nosotros necesitamos, ¿verdad? Las medidas generales, las específicas de cada espacio, ¿verdad? Aberturas y bueno, ya después en las llamadas, ¿verdad? Especificaciones, cuestiones que ustedes quieran ir agregando a su plano, que tiene que estar lo más completo que se pueda, ¿verdad? Ustedes pueden ir completando en el transcurso del desarrollo del trabajo, ¿verdad? No hace falta que ahora para la aprobación estén todos los detalles dibujados, ¿verdad? Eso más que nada para motivarles un poco a que no se estanquen porque están dibujando, ¿verdad? Hasta el último detalle de la fachada. Bueno, no se pierdan en los hatch y demás cosas, ¿verdad? Que se pueden agregar después. Eso nomás, ¿verdad? Para ir avanzando ya con lo que va a ser, ¿verdad? El caracú de nuestro trabajo. Y la Sí. clase que viene es ya la entrega, ¿verdad? O fecha No, tope de corrección. ¿Cómo? creo que me parece que es fecha tope Sí, corrección. fecha tope de corrección, así que Tenemos que corregir el listado de rubros el 13, la siguiente clase sí o sí es la única corrección que van a tener. Así que después tenemos lo que va a ser ya para a miras de la entrega. Ahora creo que tenemos un feriado antes o algo así que nos corta. No sé si a ver, creo que la Semana Santa, no, la siguiente es la Semana Santa. Había una fecha, me parece que teníamos entre entregas. Bueno, es cuestión de mirar bien el calendario, o sea, el programa, y fijarse bien en las fechas estipuladas en la guía de trabajo. O sea, está todo indicado ahí. Y estén nomás atentos y lean cada cuestión, porque eso de repente estoy viendo en los correos que no están siguiendo las indicaciones y por algo están. Y envíen sus trabajos, ¿verdad? Independientemente,
de cómo esté, tiene que estar el conjunto en general y luego ya seguramente vamos a estar bajando la lupa en cosas más específicas. Esta es una corrección, no es todavía una entrega. Claro, Y diagramación y demás pueden dejarlo para la entrega final, ¿verdad? O sea, eso no hay problema porque no es lo que se va a aprobar ahora. La aprobación que habla la profe es del proyecto en sí, ¿verdad? De lo que está plasmado en el gráfico nada más, ¿verdad? Ya la diagramación y todo eso no es algo que se les va a estar puntuando en este momento. Para la entrega final, sí. Y tengan en cuenta también que bueno, que el tiempo apremia porque tenemos muy poco tiempo, así que vayan, que no se les vaya sumando con otras cosas, entonces vayan haciendo ya en la medida que puedan, todo lo que puedan avanzar, cuanto antes me envíen su corrección, antes se le va a hacer la devolución y van a poder seguir avanzando. Así que eso para que tengan en cuenta también. sí, también recordarles que una vez que se haga la aprobación de planos, también se le va a indicar el área que van a desarrollar en el listado de rubros. Así que estén atentos. Cada grupo va a tener un área diferente. Así que es como para acotar y recordarles que va a ser así. Y eso, no sé si tienen alguna duda, así para que la profe pueda iniciar la clase mientras que yo sigo mirando los correos. Yo quiero acotar nomás que, o sea, que tengan en presente siempre los tiempos, ¿verdad? Los tiempos, tanto de las correcciones, de las entregas, de todos los tiempos, ¿verdad? Para no atrasarse. Y si tienen alguna duda, al instante tendrían que mandar al correo, que es el medio de comunicación oficial, y le respondemos cuanto antes. Otra cosa, como dice la profe, ceñirse a la guía de trabajo. Por favor, entendemos que hay muchas cosas que a lo mejor hicieron de otra manera en otro lugar, que hay a lo mejor otro trabajo similar a este que hayan hecho en su trabajo en la facultad y quieran tomar eso como referencia, pero por favor seguir lo que se le está pidiendo en la guía, porque la presentación también puntúa. O sea, el hecho de seguir las directivas de la guía y presentar lo que se les está pidiendo es parte también de la ponderación del trabajo, ¿verdad? O sea, la presentación, por supuesto, somos arquitectos y nuestras presentaciones hablan mucho de nuestros proyectos, también tienen una valoración, no es solamente el relevamiento o dibujar el plano o hacer el listado de rubros, ¿verdad? La presentación que esté en consonancia con lo que se le está pidiendo y que sigan las directivas, tiene también su ponderación, ¿verdad? Eso para que tengan en cuenta, ¿verdad? No es hacer así nomás. El patient es así, ¿verdad? Para poder librarse rápido y cumplir nomás así con lo más importante según nosotros y perdemos puntos en la presentación porque no seguimos directivas o porque nos extendemos de más o no hacemos todo, ¿verdad? Entonces, eso para recordarles también. Y sí, y resaltando también lo que dijo el profe Fer, por favor, estar atentos a las fechas. No van a haber extensión de tiempo, de plazo. Va a ser durante el horario que se ponga, se estipula en la guía. Los que entregan fuera de horario, fuera de fecha, van a tener una sanción por entrega tardía. Así que ya no hay tiempo para extender más. Eso para que tengan en cuenta de entrada le decimos para que después no digan que no se les avisó. Bueno, muy bien, también entre otras cosas, recordarles, acá pongo nuestra revista de cabecera, puede ser otra también, puede ser la revista Costos que tenía por acá, pero no estoy encontrando para mostrarles, bueno, que cada grupo se vaya haciendo de su material de trabajo. Vayan ya consiguiendo de algún amigo arquitecto, de la oficina donde trabajamos, se compra también, se venden las ediciones impresas. Creo que hay ediciones digitales que no son tan completas como las impresas, pero para tener también a mano para la primera aproximación. Pero es bueno que para que ustedes puedan tener también idea de las cosas, cada grupo por lo menos una revista de estas tenga ya como referencia para empezar a trabajar con esto, para empezar a investigarle, para ver qué cosas tiene dentro, cómo se distribuyen, qué información podemos encontrar adentro
y ya con esta revista se van a hacer las correcciones del segundo trabajo práctico. Así que eso va a tener en cuenta. Nosotros no les vamos a proveer este material, ustedes, que hagan ustedes conseguir una edición de esta revista Mandu A, del boletín de costos, de la revista de la Capaco, de cualquiera sea la revista donde estén los costos de la construcción actuales, que sean por lo menos del último trimestre del año pasado o de este año, ¿verdad? Esto se renueva cada mes, así que lo mejor sería trabajar con los precios más actualizados posible, ¿verdad? No traigan una revista de hace 3 años porque va a estar un poco alejado de la realidad. Así que eso es lo que siempre buscamos en esta cátedra. Desde el primer día les hablamos que lo que buscamos es que ustedes puedan conectarse a la realidad lo más posible, ¿verdad? Por más de que sea un ejercicio y por más de que a lo mejor no podamos abarcar todas las cosas, lo que queremos buscar un poco en esta cátedra es que estén tocando la realidad lo más aproximadamente que se pueda. Así que eso también para recordarles. También recordarles que por lo general está en la página web de Mandu A, solamente que ahora no está funcionando. De repente, si pueden fijarse en la semana y les funciona, ahí está la versión digital de lo que se, o sea, de lo que se suele publicar, ¿verdad? En el caso de que no funcione, ahí sí van a tener que tener ya en físico en algún lugar. Es muy fácil de conseguir esa revista, así que solo eso, para recordarles que pueden también acceder en la web, pero ahora mismo la página aparentemente no está funcionando. Las constructoras y los estudios reciben cada mes estas, o sea que las ediciones anteriores por lo general se guardan 1 o 2 meses, el resto se desecha, así que yo creo que es muy fácil de que consigan, que les regalen, incluso no hay que pagar nada por ellas. Bueno, entonces vamos ya con el contenido de la clase de hoy, si no hay más consultas referente a esto. Antes del contenido de hoy que toca la parte de los cronogramas, quiero recordarles un poco de cómo es que hacíamos las medidas de las cantidades, solamente para que vayan desempolvando aquellas clases, aquellos apuntes de construcción 2 por ahí, ese día. Ya ustedes me van a decir porque ustedes son más jóvenes que yo, entonces están un poco más todavía a tono con lo que se da en las materias de construcciones anteriores. Y solamente decirles que todos aquellos conocimientos que ustedes vieron, aquellos se acuerdan para saber la cantidad de ladrillos de un metro de pared y qué sé yo, ¿verdad? Que se hacían, creo que construcciones 1 o 2 hacía eso. De esa misma manera es que nosotros queremos que ustedes ahora trabajen para sacar las mediciones de sus cómputos métricos. Es muy sencillo, es geometría pura, ¿verdad? Geometría matemática así pura. Es simplemente una sumatoria, ¿verdad? De las medidas y ver las superficies que se tengan para ir armando en planillas, en sus planillas, ¿verdad? Que ustedes puedan después sacar los resultados finales para su planilla general. Acá solamente un ejemplo de un cómputo métrico sencillo. Es un espacio donde se indican las paredes que son de 15, las paredes que son de 30 y los espacios, las medidas del espacio en general, ¿verdad? 350 por 5 metros, una abertura de 0,80 por 2,10. Un esquema sencillo, ¿verdad? Con una abertura también acá lateral. Un corte, ¿verdad? Con techo de tejas, pendiente de 30, una altura mínima de 2,60, una altura máxima de 3,65, una cimentación con una profundidad aproximada de 1 metro de PVC. Tenemos datos básicos para realizar un cómputo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Despiezamos las partes. Tenemos una pared con esta altura, con esta forma trapezoidal. Tenemos 2 paredes con forma rectangular y tenemos 2 paredes, disculpen.
tenemos dos paredes, ¿verdad? Con forma trapezoidal y tenemos una pared de 15 con forma rectangular y una pared de 30 con forma acá, rectangular también. Bueno, ya tenemos despiezadas las partes, ¿verdad? Tenemos acá en la parte de la que es trapezoidal, tenemos una pared de 0,30 y una pared de 0,15. Tenemos un trapecio, entonces tenemos dos alturas distintas. Para poder hallar la superficie, buscamos la altura intermedia. Sumamos 4,35, que es la altura máxima, más 3,10 metros, que es la altura mínima acá. Siempre hablamos de altura por fuera de la casa, ¿verdad? Esto que marca acá 2,60 sabemos que es el asiento de tirante, pero después cuando se hace la macizada, que es donde se llega hasta para cerrar el techo, tenemos 30 centímetros más y acá el parapeto de terminación, ¿verdad? En la parte final del techo también tenemos 50 centímetros más, entonces no sabemos que la pared es el total, no es solamente la medida interna donde asienta el tirante, ¿verdad? Y también tenemos lo que es la altura de piso, entonces eso, de piso contra piso, ¿verdad? Entonces eso también, hasta ahí llega la pared. Entonces, esa realmente es la medida total de la pared que me dan estos resultados. 3,10 metros para la mínima y 4,35 para la máxima. Se suman estas dos medidas y se saca una medida intermedia de 3,72. Esa es la medida por la que yo tengo que multiplicar el ancho, o el ancho del espacio, el ancho de mi paño de pared para tener la superficie. Para los casos que son rectangulares es simplemente largo por alto, ¿verdad? Y se hace una planilla básica. Acá vemos cómo esto se hace rápidamente, está hecho a mano, puede hacerlo cualquiera. Es solamente un cálculo auxiliar para ir computando rápidamente el tema de las paredes, el rubro pared, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos 4 paños de pared, tenemos la longitud, la altura, acá vemos en el paño A y B que tienen alturas diferenciadas por ser trapecio, entonces se saca la altura media entre estas dos medidas y se tiene la superficie por paño. Se hace la aclaración de qué tipo de mampostería es. Mampostería de 0,30, mampostería de 0,15. En este caso se hizo la observación que la altura promedio que se tomó para llegar a esa superficie es de 3,72. Y bueno, y ahí vamos teniendo ya los metros cuadrados en cuanto a la superficie de pared, de 0,15 de pared, de 0,30 y también aprovecho y ya tomo los metros lineales de pared que sale de la longitud de las paredes. Este dato de los metros lineales de pared es importantísimo para calcular muchos otros rubros que parten de los metros lineales de pared. Entonces siempre es importante hacer de buenas a primeras ya el cálculo de muro primero, del cómputo métrico de muro, para después ir sacando todos los otros rubros, llámese aislación de pared, mampostería de nivelación, cimiento de piedra bruta colocada o del que sea, ¿verdad? Entonces ya se tienen los metros lineales de pared que van conectados a esos otros rubros. Para lo que es el propio rubro de mampostería 0,15, 0,20, 0,30, de la que se tenga, ya se tienen también los metros cuadrados. Y a partir de ahí nacen otros rubros, como por ejemplo, si es de un lado revocado, se va a usar la misma cantidad de pared. De revoque. Si es que es revocado a ambos lados, pues multiplicaremos por 2 la cantidad de paredes de revoque si es que todas las paredes son revocadas en ambos lados. Y así son algunos consejos que yo sé que ustedes ya hicieron este tipo de ejercicios en construcciones o debieron de haber hecho, ¿verdad? Ustedes me dirán mejor, pero esto es cómo debería trabajarse para hacer más rápidamente el cálculo del cómputo métrico. Entonces, una vez que se tenga eso, después ya se va haciendo más rápido, ¿verdad? Una vez que se tengan ya los revoques, después ya se puede tener la cantidad de pintura y entubido, ¿verdad? Porque ya parte de se asume que una pared revocada va a tener que tener sí o sí una terminación, ¿verdad? Y bueno, ese tipo de cosas, saber los tiempos en la medida que van armando su listado de rubro también, después cuando van a empezar a computar para la segunda parte,
sepan que este es el método que usualmente se hace para trabajar. Con el AutoCAD la misma cosa, o sea, el AutoCAD lo que hace es facilita a lo mejor tomar ciertas medidas, de hacer áreas de a lo mejor de piso de una sola vez sin estar utilizando la calculadora, pero igual es importante que ustedes puedan ir llevando un cálculo auxiliar para no perderse, ¿verdad? Para no estar repitiendo rubro, para no estar olvidándose de, ay, este paño de pared hice o no hice, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es importante llevar una planilla así alternativa, o sea, una planilla secundaria para ir haciendo los cálculos hasta llegar a los resultados finales. ¿Entendido? Profe, ese PowerPoint vamos a tener en la plataforma. Sí, todo lo que se comparte Sí. generalmente tenemos en la plataforma. La imagen que les mostré recién era un ejercicio nomás de cómo se hizo una medida, ¿verdad? Pero es básicamente geometría matemática, ¿verdad? Sí. Eso creo que ustedes ya dieron en construcciones anteriores y era simplemente para recordarles que tienen que ir rememorando esos contenidos, ¿verdad? Para hacer más rápido después el trabajo, nada más. Ok. Pero sí, los PowerPoints, siempre las presentaciones de clase están, generalmente si ya no están en el momento de la clase, al término de la clase compartimos la presentación de clase en el apartado de la unidad y aparte en el subtítulo de recursos, todos aquellos ejemplos que vayamos encontrando de planillas, tablas, gráficos, libros, lo que sea, van a estar que están relacionados al tema de la clase, van a estar en el mismo apartado bajo el subtítulo de recursos. Dale, profe. Gracias. Bueno, entonces iniciamos con estos temas que tenemos para el día de hoy. Vamos a estar viendo un poco de qué son los cronogramas de obra y qué es el libro del edificio. Si es que todo va bien y nos alcanza el tiempo, vamos a también hablar un poco del libro del edificio. Esto es parte de la unidad 1 todavía de nuestro contenido, que forma parte de la documentación técnica. Ya vimos en las clases anteriores especificaciones técnicas, cómputo métrico y presupuesto de obra, vimos los conceptos y vimos los ejemplos, incluso más detallados en la clase anterior, para lo que fuese presupuestos de obra. Y hoy nos toca el tercer punto de esta unidad 1, que es la de los cronogramas de obra. Los cronogramas tienen distintos tipos, vamos a ir viendo todos los tipos y cómo se conocen, ¿verdad? Cronograma físico, físico-financiero, los conceptos para cada uno de los tipos, cómo se van desarrollando y qué recursos tenemos disponibles hoy en el mercado. El libro del edificio, que es el manual de uso y mantenimiento, y más planillas de presupuestos, costos y precios ya en más partes prácticas. Vamos a ir viendo, ¿verdad? Ya las planillas, cómo se van desglosando, así como lo que estuvimos viendo ahora recién, ¿verdad? Que es una planilla auxiliar de cómputo métrico para nuestra planilla general. Bueno, eso, así como eso, vamos a estar viendo también todos los tipos de planillas de presupuesto y también para cronogramas de obras, un montón de ejemplos de varios tipos de obras que tengamos para que ustedes puedan ir manejando un poco visualmente también cómo se ven todos estos documentos, que no sea una cuestión meramente teórica. Y bueno, y la parte final que ya queda para la siguiente clase, para finalizar la unidad 1, que se trata de los contratos. Recordamos nuevamente los objetivos de la unidad. Hoy nos vamos a centrar en los dos últimos objetivos de estos objetivos de unidad, que son afianzar conocimientos sobre cronogramas de obra y cronogramas físico-financieros, identificar los componentes del libro del edificio. Y bueno, vamos recordando nuevamente lo que estuvimos viendo de cómputo métrico y presupuesto antes de iniciar la clase de cronogramas. ¿Por qué? Porque todo va relacionado. Sacamos un cronograma. Para sacar un cronograma, primeramente tuvimos que haber hecho el listado de rubros para poder hacer un cómputo métrico, para poder hacer un presupuesto de obra. Recién teniendo el presupuesto de obra, se puede dar inicio a el cronograma de obra,
¿verdad? Entonces, eso para tener en cuenta que son actividades sucesivas. Yo no puedo plantear un cronograma o voy a plantear un cronograma muy atípico o no tan fidedigno si es que yo ya antes no tengo armada mi planilla de cómputo y presupuesto, porque van en consonancia, van relacionados uno con otro, no solamente en el contenido, sino en el orden del presupuesto, de mi listado, del listado de rubros que yo planteo desde el inicio, va a ser el mismo planteado en el cronograma de obras. Y acá tenemos una planilla de análisis de costos y precios. Hablamos, ¿se acuerdan de la diferencia entre costo y precio en la clase anterior también? Y vemos cómo se van enumerando primero, ¿verdad?, los rubros. Indicamos ítem 1, 2, 3, 1.a en el orden que nosotros prefiramos. Luego, en el apartado de rubros, se enuncian los trabajos a realizar para la construcción del edificio. Describimos el trabajo, el rubro que se va a desarrollar. Por ejemplo, como el ejemplo que estuvimos viendo recién. Pared de 0,15 de ladrillo visto. Pared de 0,30 de ladrillo común. Pared de 0,40 de bloques de hormigón. No sé, ¿verdad? Lo que sea. Rubro de pintura. Tratamiento a la cal, tratamiento con sellador, pintura texturada, etcétera, etcétera, etcétera. El rubro, el trabajo que se va a realizar en la construcción debe estar especificado donde dice rubros. Ese es el primer punto y de ahí parte nuestro listado de rubros que va siempre, ahora que ustedes van a empezar a hacer para los trabajos prácticos, el listado de rubros va en orden de su aparición en la construcción. No puedo iniciar mi listado de rubros con trabajos de pintura sin antes haber listado todo lo que compete al rubro de albañilería. Tiene que estar la parte de cimentación primero, luego la nivelación, luego los muros de elevación, luego los revoques y bueno, y por último la pintura, que son las terminaciones, ¿verdad? Y finalmente la limpieza de obras. O sea, les doy un ejemplo rápido, pero ustedes tienen ya las planillas también de ejemplo. Pero cuando ustedes empiecen a hacer el suyo, el listado de rubros suyo, siempre tener en cuenta que el listado se hace de acuerdo al proceso constructivo. Habrán cosas que están en el mismo lugar y bueno, no hay problema de que ponga primero, no sé, instalación eléctrica o instalación sanitaria, ¿verdad? Medio se hacen a la par, pero es importante que los demás rubros sigan un orden cronológico, ¿verdad? Es mucho más fácil de leer la planilla después y es como se trabaja también. Una vez que se tengan los rubros correspondientes al proyecto, trabajamos en las unidades de medida. Cada rubro se mide de manera distinta. La forma de medir el trabajo se da en metros lineales, como les hablaba, se mide en metros lineales, de repente ciertas estructuras de hormigón armado, cuando son pilares muy pequeños y no alcanza la cantidad como para tener un precio que valga la pena. Entonces se toman esos elementos, por ejemplo, por metro lineal. Entonces van a encontrar ustedes planillas que computan a los pilares de hormigón armado, por ejemplo, en metros cúbicos, porque son pilares muy grandes, entonces da el precio como para ubicar, decimos, ¿verdad? Generalmente que es un precio que le sirve al obrero y le sirve también al constructor. Sin embargo, cuando los pilares son de muy poca sección, a veces conviene tener un precio por metro lineal. O también se mide en metros lineales, por ejemplo, la aislación, se mide en metros lineales, capaz una moldura de cielo raso, ¿verdad? Entonces, por eso siempre le decimos eso de que puedan tener los metros lineales de pared, porque hay muchas cosas que van relacionadas con esos metros lineales. Superficies que se midan en metros cuadrados, como la cantidad de paredes, la cantidad de revoques, por lo general la cantidad de pinturas. En metros cúbicos tenemos los cimientos, ya sean de piedra bruta colocada, de hormigón ciclópeo, de hormigón armado, de hormigón pobre, se ubican con esta unidad de medida.
Y también los rellenos, por ejemplo, tantos metros cúbicos de relleno de tierra, ¿verdad? Sabemos que tenemos un desnivel de tanto y tenemos una medida de tanto, entonces se sacan los metros cúbicos de tierra, ¿verdad? No es tan complicado, ¿verdad? Se ve el desnivel donde se necesita el relleno y se saca un cubicaje aproximado. También podemos tener unidades de medida por unidad, 2 puertas de 0,90, una ventana de 1,50 por 1 metro, ¿verdad? Y así. Otras unidades de medida que pueden figurar en el listado de rubro, unidad de medida global. No sé, la instalación sanitaria para todo un baño completo, tanto. Hay veces que se plantean así, sobre todo en obras públicas, ¿verdad? No son planillas muy detalladas, sino más bien con contenidos globalizadores. O, qué sé yo, la limpieza de obra para una obra pequeña. Hay veces la limpieza de obra se hace por metro cuadrado, pero cuando la obra es muy pequeña y los metros cuadrados no suman al precio por metro cuadrado de limpieza, entonces se acuerda un precio global por el trabajo. Entonces ahí la unidad de medida es global, es de una condición única. También por viajes, por ejemplo, para el retiro de escombros, tenemos por viajes. Puede ser por mes. Entonces, por ejemplo, el pago del sereno de obra o el alquiler del sanitario portátil. Entonces, tiene unidad de medida mes. O día también. Hay cosas que se hacen por día. Qué sé yo, el alquiler de los andamios. Unidad de medida por día. Y bueno, una vez que se tenga el rubro definido con su unidad de medida, cómo voy a computar ese rubro, se establecen las cantidades, que es el cómputo métrico. Encima, el cómputo métrico es igual a las cantidades que tenga para cada rubro. Entonces, ahí vamos haciendo el desglose por rubro y vamos tomando las medidas según la unidad de medida, de acuerdo a lo dibujado en nuestros planos, ¿verdad? Y de ahí parte el costo directo unitario. El costo directo unitario, vamos a ver, de sacar de las revistas Manduá, Costos, Capaco, la que consigamos. Y las que no consigamos, vamos a tener que hacer una composición de precios, ¿verdad? Yo sé que el metro cuadrado de tal material cuesta tanto y le llamé a un obrero que hace ese trabajo y cobra tanto. No sé, colocación de alfombras, por ejemplo. Les doy cualquier rubro, ¿verdad? Yo le tengo un alfombrero. Yo sé que su precio por metro cuadrado es, no sé, 30.000 guaraníes por metro cuadrado. Pero él no me vende la alfombra. Yo me tengo que ir a las grandes casas de piso vinílico, de alfombra o de tapices y yo elijo el tapiz que me gusta y sé el costo del tapiz. Sé que el costo por metro cuadrado del piso vinílico símil madera es, no sé, X, 200.000 guaraníes el metro cuadrado, 100.000 guaraníes el metro cuadrado. Y sé que mi alfombrero me va a cobrar por la colocación y que él trae su pegamento, me va a cobrar 35.000 guaraníes el metro cuadrado. Entonces hago una composición de precios. Lo que voy a gastar en 100.000 guaraníes por metro cuadrado del material más la mano de obra del personal, entonces saco 135.000 guaraníes el costo directo unitario por cada metro cuadrado de papel tapiz, de alfombra o de piso vinílico, como quieran llamar. Lo más probable es que rubros específicos como esos no encuentren en la revista, ¿verdad? En la revista se dan los rubros generales, ¿verdad? Van a encontrar hormigón armado, van a encontrar mampostería, van a encontrar pintura, pisos, pero de repente cuestiones así muy específicas no queda otra que levantar el teléfono y hacer las investigaciones correspondientes, ya sea con los obreros que trabajan en el rubro y con los proveedores que nos van a proveer del material, de la materia prima, ¿verdad? Una vez que se tiene el costo directo unitario, pasamos a lo que son los costos directos totales. El costo unitario se multiplica por la cantidad computada y tengo como total el costo directo de la obra. Una vez que tengo los costos directos, costo le llamamos nosotros a eso, ¿verdad? Que es simplemente la sumatoria de mano de obra, materiales y herramientas, aplicamos el porcentaje
que desprenden de todo mi análisis de costos indirectos y aplicamos el mismo porcentaje a todos los costos directos de la planilla, ¿verdad? Nosotros estamos hablando en una cuestión de aplicación directa. Para obras muy específicas o muy grandes, de repente hay veces que la incidencia de costos indirectos puede variar en porcentaje entre un rubro y otro o entre áreas de un edificio, por ejemplo, ¿verdad? Pero lo usual, lo más convencional es que el porcentaje de costo indirecto que salga del análisis de todos esos costos indirectos que vimos en la clase pasada sea un porcentaje igualitario para todos los costos directos de la planilla. Entonces, tenemos en este caso, por ejemplo, para el trabajo práctico se adoptó un porcentaje de 10% de los costos indirectos. Esto nosotros ya les vamos a dar para la segunda parte del trabajo práctico, así que no se preocupen que no van a tener que estar viendo coma por coma cada rubro para saber qué porcentaje de costo indirecto van a tener que aplicar a su planilla. ¿Verdad? Nosotros vamos a establecer ya un porcentaje X para su planilla de presupuesto para los costos indirectos. Entonces, se hace el porcentaje, se aplica el porcentaje pactado para el costo indirecto. Luego se ve la utilidad, que es la que se obtiene referencialmente de la ley 1012, que es la ley de los honorarios de los arquitectos. Esta ley ustedes tienen dentro de los recursos de la plataforma, van a poder ir viendo ahí, donde se establece el porcentaje para cada tipo de trabajo que haga el arquitecto. Entonces, el precio por el proyecto, el precio por el anteproyecto, el precio por la fiscalización, la dirección o lo que sea que haga el trabajo del arquitecto, por la administración de la obra, por la dirección de la obra, tiene sus porcentajes mínimos establecidos dentro de la ley 1012. Entonces, en este caso, suponiendo, ¿verdad?, se adopta el porcentaje de utilidad, que es el beneficio del profesional, como un 15%. Todo esto, el porcentaje del indirecto, el porcentaje de la utilidad, se aplica sobre el costo directo de la planilla. Acuérdense de eso, el costo directo es el punto disparador para el resto de los porcentajes que se van a ir sumando al precio. Entonces, finalmente llegamos al precio unitario. El precio unitario es la sumatoria del costo directo más el costo indirecto más la utilidad. Entonces, de ahí sale el precio unitario, que es ese único precio que nosotros vemos en las planillas de oferta que se presentan en las licitaciones públicas y demás, sale del análisis de todo esto anterior que estuvimos hablando. Entonces, ese precio, acuérdense la diferencia entre costo y precio. Al precio ya se le sumó el costo indirecto y se le sumó ya la utilidad del profesional también. Sale la columna de precios unitarios. Y luego esto se multiplica por las cantidades computadas y tenemos el precio parcial, que sería la columna final de los precios, que sería el precio totalizador por rubro. Y para el precio final total vemos de agregar el IVA para poder tener finalmente la oferta. El IVA vemos si es que aplicamos al final, como en este ejemplo que estamos viendo, o si ya cada uno de nuestros costos unitarios ya son con IVA. Si el precio de mi obrero ya incluye el IVA y el precio de venta de mi proveedor ya está el IVA incluido, entonces yo ya voy a hacer una dinámica en mi planilla de que todos los precios o costos unitarios en la columna de costo directo ya sean con IVA, entonces al final no me es necesario agregar el IVA. Si no hice de esa manera, entonces tengo un precio parcial y finalmente al precio total de la planilla se le agrega el IVA, ¿se entiende? Cada uno decide después cómo ir trabajando, ¿verdad? Nosotros, de igual manera, en el trabajo vamos a especificar exactamente cómo es que queremos que se haga. De hecho, va a haber una planilla de proforma, que es la que tienen que usar para el desarrollo de sus trabajos. Y entrando un poco en organización de obra, entendemos al proyecto como un proceso de etapas. Existen etapas del proyecto primero y luego también etapas dentro del proceso constructivo.
Inicia con la fase del planeamiento. En el planeamiento se ve las actividades que constituyen a todo el proceso y el orden en que deben efectuarse, o sea, la secuencia. Lo que hablamos del listado de rubros. Vemos cómo se tienen que ir realizando los trabajos que se plantean, para luego pasar a la etapa de programación. En esta etapa de programación, lo que se hace es ya se inicia la elaboración de tablas y gráficos que indican tiempos de inicio, término de cada actividad y la duración de cada actividad que forma todo el proceso del proyecto o del proceso constructivo. Ya desde la programación, nosotros ya con estas gráficas que vamos a ir armando, vamos a ver cuándo inician, cuándo terminan y cuál es el tiempo de su duración. Una vez que se completen estas etapas de planeamiento y programación, se lleva a la ejecución del proyecto. Y luego, cuando el proyecto está en ejecución y también al término del mismo, siempre hay a la par una etapa de control y seguimiento del proceso constructivo o del proyecto, ¿verdad? En esta etapa de control, que también se realiza mediante la elaboración de tablas o gráficas, ¿qué es lo que, para qué existe este control? Se da esta etapa y lo hace generalmente un arquitecto específico, es el encargado de controlar, ¿verdad? Que es distinto al que programó o es distinto al que está ejecutando. Por eso es que siempre trabajamos, nosotros decimos, en equipo, y es una carrera, una profesión en la que se trabaja en conjunto, no solamente entre varios colegas, sino también con otros colegas de otras profesiones, porque en todas estas etapas hay distintos profesionales y no siempre es el mismo. De hecho, que no tiene que ser el mismo que ejecuta, el que controla, ¿verdad? Tiene que ser ahí justamente un control cruzado para que justamente sea lo más sólido posible el proyecto, que no haya errores y que no haya mentiras de por medio o engaños al cliente, ¿verdad? Entonces, por lo general, el cliente, ya sea el Estado o sea una persona privada, generalmente con la parte del control le asigna a una persona distinta a la persona de la que está ejecutando el proyecto o el proceso constructivo. Y esto se realiza para conocer los atrasos o los adelantos que se tengan en cualquier actividad del proceso constructivo. Entonces, en base a esos controles y el seguimiento de obra que se va haciendo, ¿verdad? Se puede tomar las decisiones correspondientes a cada caso en el momento que se pilla el atraso o en el momento que sabemos que tenemos cierta flexibilidad con el tiempo porque pudimos adelantar algún trabajo y podemos meter otra cosa o podemos acelerar el desembarco de ciertos materiales con anticipación que nos va a convenir porque se vienen ya en el pronóstico anuncian lluvias, entonces podemos adelantar eso. Bueno, todo eso se va viendo desde la etapa del control, ¿verdad? Si se tiene un control puntilloso de la ejecución de la obra, se pueden determinar ya de antemano las decisiones que se pueden aplicar en cada caso. Y bueno, entonces hablamos de lo que es nuestro punto del día de hoy, el cronograma de obras. El cronograma de obras es un documento que es parte de la documentación técnica del proyecto, que tiene como fin o afecta al alcance del proyecto, afecta a los costos, afecta a los recursos disponibles o a los recursos que se van a utilizar en la obra y sobre todo al tiempo que va a durar. Una vez que se estima el costo del proyecto, se pasa a la siguiente etapa. Terminado, como les dije, el presupuesto de obra, se determina lo que es la duración de la construcción. Es decir, el tiempo necesario para la ejecución de la obra. ¿Qué es lo primero que pregunta el cliente cuando quiere hacer un proyecto? ¿Cuánto me va a costar? Y es probablemente una de las respuestas más complicadas que nosotros tenemos que poder dar a un cliente porque, como se dan cuenta, requiere de mucho análisis. Y la segunda pregunta más importante de que quiere saber el cliente por lo general es ¿en cuánto tiempo va a estar listo mi proyecto, mi obra? Esas son las dos preguntas con las que nos vamos a encontrar
siempre a la hora de plantear un proyecto constructivo. Entonces, para responder a esta segunda pregunta, tenemos herramientas para programar la obra. Entonces, ¿cómo respondemos? Una de las herramientas para planificar y programar es justamente el cronograma de obra. Y este cronograma resulta de todo un proceso de planificación, ¿verdad? La programación, ¿se acuerdan? Primero venía el planeamiento, luego la programación. Parte del planeamiento, parte de ese proceso de planificación para llegar a la programación es el cronograma, que ya es parte de la programación de obra. Resulta de la planificación. En la planificación teníamos el costeo, el cómputo, ¿verdad? Las cantidades, el costo, luego el precio. Y ya en la programación hablamos ya de otro factor, el tiempo. Entonces, para responder a esto, tenemos a los cronogramas. Estos cronogramas se llaman cronogramas de obra, cronogramas físicos, dependiendo, vamos a ver los otros tipos también, pero es un cronograma de obra civil que se basa en un gráfico que ¿qué es lo que hace? Establece las actividades que se van a realizar durante la obra y establecen fechas de inicio, fechas de finalización y además cuál es la holgura entre cada una de esas fechas. Hablando en cristiano, pongámosle, ¿verdad? Este documento, ¿qué es lo que hace? Muestra ordenadamente las actividades de un proyecto que pueden ser tareas e hitos del proyecto, relaciones de precedencia y antecedencia entre las actividades. De precedencia y antecedencia significan qué se hace primero y qué se hace después y qué está relacionado uno con otro. ¿Qué actividad depende una de otra para iniciarse, verdad? Entonces, estas relaciones de precedencia y antecedencia entre ellas también está dentro de este cronograma de obras. ¿Cuál es la duración de esas actividades? Y cuál es el inicio del proyecto y el fin del proyecto, que es el que me va a decir cuánto va a durar la obra en total. También pueden incluirse otras informaciones a la hora del control y seguimiento dentro de los cronogramas que vamos a ir viendo, ¿verdad? Que otro tipo de informaciones también. Pero estas son los puntos básicos de un cronograma de obras y el fin principal para el cual se hacen, ¿verdad? Es justamente dentro de una gráfica poder ordenadamente entender las actividades de un proyecto y cuánto tiempo van a durar. ¿Cuál es el fin del cronograma de obras? Lograr un debido proceso de la obra. Siempre planificando y programando una obra tenemos mejores resultados, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el debido proceso de la obra? Evita los retrasos durante la ejecución. Si seguimos un cronograma planificado, programado dentro de una obra, retrasos siempre van a haber, imprevistos siempre van a haber, pero por lo menos no van a ser ya de buenas a primeras tener un retraso por falta de programación. Eso me olvidé. Eso no podemos, ¿verdad? Entonces tenemos que ya desde el cronograma de obras ver qué cosas se hace y que la semana que viene, yo ya sé, tengo que iniciar tal actividad la semana que viene. Entonces esta semana ya me estoy preparando para la siguiente que toca hacer tal cosa, ¿verdad? Entonces ya de antemano se evitan los retrasos durante la ejecución. Y también proporcionar el tiempo establecido para lo presupuestado. El tiempo. Siempre el tiempo es el factor que nos determina muchísimas cosas dentro del proceso constructivo, pero por sobre todo el tiempo es dinero. Así que el retraso significa una pérdida o para el proveedor o para el obrero o para el contratista, ¿verdad? Siempre. Perder tiempo o para el cliente en caso de obras comerciales, por ejemplo, donde el tiempo aprima. Es importantísimo para el cliente no cerrar su local que se está refaccionando por más de 30 días. Si yo le tardo más de 30 días, si mi cronograma dijo 30 días y yo no estoy cumpliendo el cronograma, ya estoy en el día 35, son 5 días de venta que está perdiendo el cliente, por ejemplo, ¿verdad?
Entonces hay que ser muy cautelosos y muy puntillosos en el tema del desarrollo del cronograma de obra para no generar falsas expectativas también en los clientes y para llevar una obra ordenada a nosotros, ¿verdad? Y me gustó mucho esta frase de Peter Drucker que dice: una estructura organizativa pobre hace el buen trabajo imposible. No importa lo buenas que sean las personas. Yo puedo ser súper talentoso como arquitecto, puedo ser súper buen constructor, pero si mi estructura organizativa está mal, es pobre, yo no programé mi obra como tiene que ser, es imposible que mi buen trabajo llegue a buen punto. Va a llegar a lo mejor a buen punto desde el punto de diseño, va a llegar a buen punto desde el punto constructivo, pero le hice perder plata a mi cliente. Entonces, no es un buen trabajo. O lo contrario, llegué a todas las corridas, llegué al tiempo que tenía que finalizar mi obra, pero me faltaron algunos detalles y que dejé nomás ya ahí en el opareí para llegar a tiempo. Tampoco es un buen trabajo. Entonces, siempre la estructura organizativa en una obra es de suma importancia para que nuestro trabajo sea óptimo. Y acá vemos algunos tipos de cronogramas, haciendo un poco en retrospectiva de cómo inician estos cronogramas. Y tenemos al cronograma PERT o Program Evaluation and Review Technique, que es una representación de actividades, una técnica de ordenamiento de tareas y control de programas, dice, ¿verdad? Traduciendo un poco su nombre del inglés, que es un cronograma que no considera el eje temporal, se basa solamente en lo que es las tareas en sí, o sea, las actividades y la relación entre las actividades. Todavía en este cronograma inicial se tenían en cuenta las relaciones de tiempo, ¿verdad? Primeramente, solamente se asignaban las tareas, que son estas cajas o estos globitos que vemos acá en el gráfico, en donde cada caja representaba una actividad. Entonces, en esa cajita se colocan las informaciones pertinentes para esa actividad. Se ordenan siempre de izquierda a derecha en función de las relaciones de precedencia y antecedencia. ¿Qué quiere decir eso? Cómo se relaciona una actividad a la otra. Y de esta forma, el PERT, el grafo que estamos viendo, muestra una forma más clara de las relaciones de dependencia entre las tareas y el orden en el que deben ser ejecutadas. Entendiendo más este gráfico que vemos acá, la actividad 1 debe estar terminada para que inicien las actividades 2 y 3. La actividad 4 tiene que iniciarse una vez terminada la actividad 2 y 3. La actividad 6, sin embargo, no está relacionada a la actividad 4. Tiene que estar finalizada la actividad 5, bueno. Para que vean, la conexión de las actividades va solamente a través de su relación de precedencia y antecedencia. Acá yo no estoy hablando de tiempo todavía. También parte bueno, podemos poner como una de las desventajas de este sistema PERT, ¿verdad? Que es también por el que no fue el cronograma más popular, ¿verdad? En el tiempo. Fue porque no era un cronograma que era flexible a los cambios, ¿verdad? Y muchos proyectos van cambiando por el camino, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que otros cronogramas sí permiten esta flexibilidad. Entonces, esto fue un poco lo que le truncó a este sistema PERT. Y para lo que servía y para lo que es muy bueno, y el programa PERT puede usar para miles de proyectos, no solamente para proyectos constructivos, sino para proyectos de la vida cotidiana también. Lo que hace este cronograma es detectar los problemas y las causas de los retrasos de las actividades anticipadamente. Yo ya veo que mi actividad 5 acá se va a retrasar si es que yo no termino la actividad 3. O sea, yo me estoy concentrando en la actividad 4, pero si la 3 no termina, tampoco puede iniciar la actividad 5. Entonces, ya de antemano, con el orden que nosotros generamos en el grafo, nosotros podemos saber
detectar ya las causas y anticiparnos a los retrasos de las actividades. Surge también, más o menos al mismo tiempo, este cronograma con el método de Roy, que es una técnica de grafos con nudos y arcos, se le llama en este caso, ¿verdad? Donde los cuadros refieren a las actividades y los arcos o las flechas, ¿verdad? Los arcos significan la prelación que hay entre esas actividades. Y este es un cronograma que, en contrapartida, frente al cronograma PER, plantea un nuevo tipo de relaciones entre las actividades, o sea, permite una multiplicidad de relaciones que el cronograma PER de repente no permitía. Entonces presenta actividades relacionadas unas con otras en distintas formas. Por ejemplo, la prelación lineal es la finalización que la finalización de una actividad implica el inicio de la otra. Una relación directa. Actividad A debe terminar para que inicie actividad B. Y es su única conexión. Es la única relación que tiene. Actividad A está conectada con la actividad B. Relaciones que originan convergencia. La finalización conjunta de una serie de actividades que tienen que darse para que inicie una actividad. La actividad A, B y C deben concluirse para que inicie la actividad D. La actividad D no puede iniciar si es que A y B están terminados y C está por terminarse. No. Las tres actividades tienen que estar 100% terminadas para que inicie la actividad D. Relaciones que originan divergencia. La finalización de una actividad implica el inicio de un conjunto de actividades en forma simultánea. La actividad A terminó y automáticamente inician la actividad B, D y C. Entonces a eso se llama una prelación que origina divergencia, ¿verdad? Las prelaciones lineales y de convergencia o divergencia que se dan en forma simultánea. La actividad A se conecta a la actividad B en una parte y se conecta a la actividad C y D en simultáneo al mismo tiempo. Entonces, eso también puede ser otra relación de prelación, ¿verdad? Lineales de convergencia o divergencia simultáneas. Se va complejizando y se sigue complejizando, ¿verdad? Vemos esta última, donde dice que las prelaciones que originan convergencia y divergencia de manera simultánea supone la intersección de las dos prelaciones anteriores. Y ahí vemos como todo este embrollo, ¿verdad? De lo que son las relaciones de prelación, cómo todas estas actividades se van relacionando unas con otras de manera simultánea. Vemos acá el desarrollo de un grafo, ya con las distintas relaciones de prelación según sea el proyecto y según se requiera, que tiene el grafo ROI. Tiene actividades que implican el inicio del proyecto y el fin del proyecto. La caja primera de inicio y la caja última de fin no tiene recursos, no tiene actividad y no tiene tiempo tampoco, ¿verdad? Entonces es solamente un hito que se marca dentro del grafo que indica el inicio y el fin del proyecto. Estos hitos del cual parten todas las actividades y al cual llegan todas las actividades, no consumen tiempo ni recursos. O sea, están indicados nomás en el grafo. A partir de la actividad A recién empiezan el consumo de los recursos, de tiempo, ¿verdad? De todo lo que es el desarrollo del proyecto. Y también vemos acá en el último grafo de Roy, vemos cómo se puede ver que ya se van marcando los tiempos. En estas flechitas ya se van marcando también la cantidad de días, por ejemplo. De la actividad A a la actividad B tiene 9 días para culminar, va a durar 9 días. Entonces, nosotros tenemos que al final, ¿verdad? Bueno, esto ya está un poco mezclado con el siguiente cronograma que vamos a ver y van a entender mejor después, pero sumando lo que sería la duración de
de las tareas, que es el camino generalmente crítico, le llamamos, de la obra, que son las actividades que sí o sí van relacionadas y que van a trazar el proyecto. Se hace la sumatoria de, en este caso, ¿verdad?, la línea más oscura, la actividad A, C y H son las que van a delimitar el final de la obra. El resto de las actividades no está relacionada con ellas directamente, entonces no van a atrasar la obra, ¿entienden? Entonces esto se suma 9 días más 5 días más 4 días y da como resultado por ejemplo, hablando de que este cronograma que estamos viendo acá es un cronograma de obra, ¿verdad? Que el final de la obra tiene 18 días y que ese va a ser el tiempo de duración de la obra. Por más de que entre medio se estén haciendo las actividades B y G que van a durar 13 días y por más de que la D a la K dure 3 días y de la D a la E dure 3 días, bueno, eso ya está incluido dentro de estos 18 días que se toma el camino más importante como para llegar a esa cantidad de días. De esos días les estoy hablando, párenme nomás chicos, yo sé que es un tema un poco complicado a veces de procesar todo de una, pero si tienen dudas antes de seguir, me gustaría que puedan preguntarme o aclararlas. Ay, profe, se me cortó. Quería preguntar algo. El método ROI en el anterior gráfico, comentaste que el método ROI son con grafos, o sea, abarcan los grafos que son las actividades y se relacionan con los arcos y que no tienen, o sea, que no representan tiempo y recursos. Pero en el otro gráfico ya muestra ya unos datos de tiempo. Ese sería, o sea, ¿es otra forma de método ROI o es otro método? El PERT, volvemos hacia atrás. El que no se hace sobre eje temporal y dice luego en el inicio es el PERT. No considera el eje temporal, ¿verdad? El método de ROI inicialmente se hace como un PERT, pero generalmente ya se le incluye el eje temporal también. Ah, ok, entiendo. Gracias. Esa es la diferencia. Gracias. Ok, bueno, además de que el método de ROI es mucho más complejo que el PERT, ¿verdad? Permite todavía más relaciones de actividades para que sea todavía más certero el proyecto, ¿verdad? Más fácil de determinar las causas para los retrasos de las actividades, ¿verdad? Bueno, y pasando a un cronograma que va estrictamente relacionado al PERT o al ROI, ¿verdad? Incluso a los siguientes que vamos a ver, es el cronograma de la ruta crítica o Critical Path Method. Este es un mecanismo que se utiliza en la construcción para la planeación y la ejecución también. También basado en las actividades del proyecto, que se puede representar mediante un diagrama de PERT, un diagrama de ROI, un diagrama de barras, una red que bosqueja todo el proceso constructivo donde se ve la relación de las actividades que componen un proyecto. ¿Dónde está la diferencia de este cronograma? En que el objetivo primordial del cronograma, la ruta crítica, es comprobar la duración del proyecto llevando la secuencia de actividades de acuerdo a la duración. O sea, acá es donde realmente empieza a importar el tiempo. Ya no es importante solamente qué actividad se hace antes y después, sino el tiempo de duración para cada una de las actividades. Si bien a partir del cronograma ROI podemos tener en los grafos, en los arcos, que son las flechas, alguna estimación de días y qué sé yo, en el cronograma de la ruta crítica, ¿qué es lo que se busca? Es justamente como su nombre lo indica, detectar la ruta crítica del proyecto. Desde el punto de inicio hasta el punto final del proyecto, ¿cuál es el camino crítico? Entiendas el camino crítico, aquel camino con las actividades que no pueden retrasarse. ¿Qué pasa si una de esas actividades se retrasa? Se retrasa todo el proyecto.
¿Cómo se realiza este cronograma de la ruta crítica? Primero se define el proyecto con todas las actividades, las partes principales, ¿verdad? Eso entendemos ya desde el vamos. Entendemos que para cualquier cronograma, sea PERT, ROI o este CPM, se tienen que tener en cuenta las actividades del proyecto, ¿verdad? Primerísimo. En esta etapa se establecen las relaciones entre las actividades. ¿Qué se hace antes? ¿Qué se hace después? ¿Cómo se conecta? ¿Qué actividad tiene que terminarse para que empiece la otra? Entonces, ¿cuáles son las relaciones de prelación entre una actividad y otra? Tercero, se dibuja el diagrama conectando las diferentes actividades. A, B, C, esta depende de esta, y una vez que se tenga una tabla tipo esquemática secundaria, luego esto paso a dibujar en el grafo. Que tiene también el cronograma del CPM que no tiene ni el PERT ni el ROI, es que ya en este tipo de cronograma se puede incluir no solamente el tiempo, sino también los costos. Entonces se definen costos y tiempos estimados para cada una de las actividades. Se va complejizando el grafo, ¿verdad? Quinto, y acá donde está el punto de este cronograma, ¿verdad? Se identifica la trayectoria más larga del proyecto, siendo esta la que determinará su duración, la ruta crítica. No es sumar nomás toda la cantidad de días, entonces las prelaciones de todas las actividades que me dan la mayor cantidad de días, esa es mi ruta crítica, no, sino de las actividades principales del proyecto. Esto vamos a ver en ejemplos prácticos para que se den idea de cuáles son las actividades críticas en un proyecto y cuáles no, cuáles son las que se pueden atrasar y cuáles no se pueden atrasar porque me van a atrasar el proyecto entero. Y como finalmente el objetivo, ¿verdad? El punto 6 acá que dice utilizar el diagrama como ayuda para planear, supervisar y controlar el avance del proyecto u obra. Me puede servir para todas estas cosas. Acá vemos la tabla de datos que les mencionaba que generalmente se arma antes que la conformación del grafo, o sea, esta descripción, así mismo como un listado de rubro, se describen las actividades, se ve la sigla que se le va a dar, la letra que va a corresponder a cada actividad y con qué actividad se relaciona, qué duración tiene cada actividad y en qué fecha debería iniciar. La fecha el punto 0 es el día de inicio de la obra, que no tiene, que es 0 porque les conté que el punto de inicio y el punto final son puntos que no suman en el cronograma, en el día. Entonces se hace un paralelismo entre lo que dura la actividad y cuándo puede iniciar y cuándo puede terminar la actividad. Y se conocen esto como inicio más cercano, es decir, lo más rápido, lo más pronto que puede comenzar la actividad, y el término más cercano, lo más pronto que puede terminar la actividad. Y también tenemos lo más lejano, es decir, lo más tarde que puede comenzar la actividad sin retrasar el proyecto. O sea, son holguras, ahí hablamos justamente de ese término que van a escuchar mucho. Es decir, la fecha más distante que puede iniciar esta actividad sin que me retrase el proyecto y el término más lejano, que quiere decir lo más tarde que puede terminar la actividad todavía sin retrasar el proyecto. Ese término de la diferencia, ¿verdad?, entre la fecha temprana de inicio y la fecha temprana de finalización, o el inicio más lejano con el inicio más cercano, se conoce como holgura. Holgura. Cada una de las actividades tiene una holgura que consiste en el tiempo máximo que se puede retrasar el comienzo de una actividad sin que se retrase la finalización del proyecto. La holgura se obtiene de la siguiente fórmula. Y bueno, y ahí entran en juego todas estas fechas que les comenté, ¿verdad? Inicio más cercano menos inicio
menos término más cerca. Disculpen. Inicio más cercano menos inicio más lejano es igual a término lejano menos término cercano. Y bueno, de esa combinación entre todas esas fechas nace la holgura, que es el tiempo máximo que tiene esa actividad para retrasarse sin que se atrase todo el resto del proyecto. Y acá vemos cómo este cronograma de la ruta crítica o CPM para una actividad cotidiana de nuestra casa. ¿Cómo que es? Cocinar un omelette. Quiero hacer un omelette. Voy a hacer un gráfico de CPM para cocinar un omelette. ¿Cuáles son las actividades principales para hacer un omelette? Primero voy a batir 2 huevos, después voy a calentar el aceite en una sartén y luego voy a cocinar por 5 minutos. Eso es lo básico para cocinar un omelette. Y además yo le quiero agregar sal y pimienta, le quiero agregar un poco de arvejas y le quiero agregar queso para que sea más completo mi omelette. Esas no son actividades principales del omelette, ni ponerle sal, ni agregarle verduras, ni ponerle queso, ¿verdad? Sí, si es que yo no bato los huevos o no caliento el aceite en una sartén o no cocino por 5 minutos, es imposible que tenga un omelette, ¿verdad? Y si no calenté el aceite para cuando batí mis huevos, entonces voy a tener un tiempo de retraso porque no calenté el aceite para cocinar los huevos, ¿verdad? Entonces, eso consideramos como las tareas críticas de mi cronograma para hacer un omelette. Hacer un omelette es el punto de inicio que no genera ningún tiempo, ¿verdad? Es mi idea, mi objetivo, hacer el omelette, ¿verdad? Ese es mi punto, mi caja de inicio. Y luego batir huevo, calentar el aceite y cocinar es mi ruta crítica. Ahí yo ya determiné mi ruta crítica. Y las tareas no críticas son las que están marcadas en verde más arriba. Si es que yo me olvidé de agregarle sal a mi omelette, de igual manera yo voy a tener un omelette. No va a ser con el mismo sabor que yo quería, pero es un omelette. Si le agregué el queso al final o me olvidé y le agregué después, bueno, tampoco. O sea, realmente eso no va a retrasar el que yo pueda hacer mi omelette. Pasamos a un cronograma de la ruta crítica sencillo para una vivienda convencional. Determino cuáles son las actividades para tener una vivienda terminada, que es lo que finalmente me va a dar, ¿verdad? La ruta crítica del proyecto. Entonces establezco como camino crítico cavar la fundación, construir las paredes y construir un techo. Eso es lo básico para tener una vivienda, ¿verdad? Fundación, pared, techo. ¿Qué se hace entre medio? Se instalan los placares, se agregan las griferías y los accesorios, se instalan las alfombras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas actividades no son principales para que la vivienda esté terminada, ¿vale? Es decir, techada y como para seguir, ¿verdad? Con las terminaciones. El resto es justamente terminaciones. Entonces, instalar el placar o mueble de una construcción no me va a atrasar la vivienda. Sin embargo, si yo no puedo construir el techo porque no tengo las paredes, sí me va a representar un atraso en el tiempo de mi proyecto. Entonces se establece también ya la cantidad de tiempo para cada actividad y cuáles están relacionadas unas con otras. Cavar la fundación me va a tomar 10 días. Yo sé que 10 días después yo voy a estar preparado para construir las paredes, que me va a tomar 20 días. Y luego construir el techo, que me va a tomar 10 días. A la par que se está haciendo el techo, se pueden ir instalando las griferías en los baños, por ejemplo. O cuando se está terminando de construir el techo, finalmente se están instalando a la par también las alfombras, ¿verdad? Esto es muy a grosso modo, no es tanto así, ¿verdad? Pero solamente para que tengan idea de cuáles son las tareas críticas que hay en un proyecto y cuáles no. De repente, si yo me atraso en la instalación de las griferías y los accesorios de baño y a la par de que está trabajando el alfombrero, yo también le doy al plomero que me instale las perchas de baño,
O sea, no hay un mayor atraso en los días. Finalmente, si puedo terminar en 8 días y estos 2 días que dura la instalación de accesorios puedo hacerlo en el mismo día que las alfombras, no me va a atrasar realmente la obra si se atrasaron algunos días la instalación de los accesorios, ¿verdad? Sin embargo, si es que yo me atraso en la excavación de la fundación, definitivamente mi obra va a estar atrasada porque el no tener la fundación no va a ser posible que yo pueda construir las paredes y así sucesivamente todos los demás rubros de la construcción. Entonces, ¿qué se hace para tener el tiempo total de la obra? Se suman los días del camino crítico. Yo no voy a sumar todos los que tengo en las cajas azules más todo lo que tengo en las cajas verdes, sino solamente las actividades que están dentro del camino crítico, y eso me va a dar el tiempo total del proyecto. ¿Se entendió ahora un poco mejor este cronograma? Quiero escucharle porque yo siento que hablo, pero no sé si está llegando la información a ustedes. Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante. Sí, vos estuviste diciendo que todos los cálculos en la primera etapa que estabas hablando, que dimos en algunas construcciones que ya pasamos, pero yo no recuerdo haber dado ninguno de estos cálculos en las construcciones que ya cursé. Y que mi duda es si en algún momento de la carrera, más adelante vamos a dar esos cómputos métricos para sacar las dimensiones exactas y poder hacer las planillas. Sí, Jacqueline, era una ayuda nomás, realmente es una concepción matemática nada más, ¿verdad? Es cuestión de fórmulas básicas de cuadrados, rectángulos, alturas y nada más, ¿verdad? No, es una sumatoria de los datos por rubro, ¿verdad? Nada más, no hay nada ahí complicado ni nada fuera de algo que ustedes ya sepan hacer, ¿verdad? Solamente le mostré una forma de trabajo, lo que le mostré hoy, ¿verdad? No cómo realizar el cómputo, ya es simplemente una determinación de superficies y de metros, que es una cuestión directamente de medición, ¿verdad? No hay nada ahí que tenga una técnica distinta a nada, ¿verdad? Es cuestión de medir una pared, tenemos el alto y el ancho, se multiplica largo por ancho y tenemos el metro cuadrado de pared que vamos a incluir en nuestra planilla. No sé si hay alguna otra duda en cuanto a la conformación de las mediciones, ¿verdad? No, profe, nada más era eso. Sí, bueno, capaz así muy específico el ejercicio, no hayan hecho, ¿verdad? De estar midiendo paño por paño las paredes, ¿verdad? Pero es solamente un modo de trabajo lo que yo les representaba ahí, ¿verdad? En el primer ejemplo que les di, ¿verdad? Es un modo de trabajo que solemos adoptar, el que se suele adoptar para poder ir sacando las mediciones eh, sin, sin confundirnos sobre todo, ¿verdad? Muchas de esas cosas ya se salvan con el uso del AutoCAD, que tiene muchas herramientas que ya nos dan la posibilidad de sacar en planos las áreas, las alturas, ¿verdad? Que antes también teníamos que hacerlo, ¿verdad? Justamente a través de cuestiones geométricas, con fórmulas, ¿verdad? Que hoy en día ya apenas manejamos porque justamente nos facilita, la tecnología nos facilita muchas de las cosas, pero es nada más que una cuestión geométrica, no hay ningún secreto ahí. Sí, Anaí, te escucho. Sí, profe, por ejemplo, para hacer el cálculo y tener el rubro y la unidad de medida de cada uno, eso nosotros o sea, nos van a facilitar ustedes como una lista, por ejemplo, de así de rubros a tener en cuenta y cómo se No, mide cada uno. no, justamente eso es parte del trabajo. Ustedes, de acuerdo al trabajo que se les haya asignado, ustedes van a determinar el listado de rubros para su proyecto. Y Ah, ok, justamente estamos. de eso se trata, de que ustedes armen el listado de rubro y ustedes asignen la unidad de medida. Ah, Pueden tomar como referencia, una vez más, acá está. mando a dar. Ahí tienen todos los datos, ¿verdad?
O si quieren ustedes, hay como les expliqué, los casos, ¿verdad? De ciertos rubros que en algunos casos tienen una unidad de medida y en otros rubros tienen otra unidad de medida. Ustedes van a ir viendo, ¿verdad? ¿Qué les conviene? Pero para saber que la aislación se mide por metro lineal, solamente, chicos, acá está, la Biblia. Más fácil. Sí, porque, profe, por ejemplo, yo una vez llegué, o sea, y tipo intenté hacer y es como que me confundía un poco de repente saber qué cosas tener en cuenta, tipo de los rubros y porque en Mandoa pues está todo así. No, y por eso nosotros, Clarita, si estás por ahí para explicar un poco el espíritu del trabajo, para que no hagan todo una ensalada de todo, ¿verdad? Se les va a asignar por sector a ustedes, ¿verdad? No van a hacer el cómputo de todo el edificio, ¿verdad? Van a ser de un sector que se les va a asignar. Entonces ustedes en ese sector hacen el listado de rubros. Es así, Clara, ¿verdad? Si estás por Sí, ahí. así mismo. Consulta. Por ejemplo, si nosotros nos toca, no sé, sector de X, que depende de otro sector de otra área, ¿cómo vamos a hacer? Por ejemplo. Ningún sector va a depender o sea, se van a dividir en áreas. Va a ser arquitectura, va a ser estructura, instalaciones convencionales que pueden ser eléctrica o sanitaria, e instalaciones especiales. No, no dependen, son rubros diferentes, o sea, no, No, no van a ser ya sé que es un poco simpático la pregunta, pero a veces sí No, no, pasa. no, está Sí, bien preguntar, preguntan todo lo que ustedes quieran, pero se están adelantando un poco a todavía no tienen lo que tienen que desarrollar y ya se están preocupando de Sí, antemano. Pero justamente está por bien, eso me es la parece muy bien. es la Me parece preocupación muy bien que porque ya se preocupen y si quieren hacer las otras áreas también, bienvenido sea, ¿verdad, Clara? ¿Verdad? por supuesto, así Vamos a aprenden más, recibir. pero no va a ser así. O sea, los que les toque estructuras van a tener que hacer cómputo métrico hormigón armado, por ejemplo. Los que hacen arquitectura van a tener que hacer cómputo métrico y listado de albañilería. O convencionales, como expliqué, va a ser netamente sanitario o va a ser netamente eléctrica. De eso se trata el ejercicio. Se le va a asignar de acuerdo al área que ustedes tienen, porque ustedes todos tienen diferentes bloques. Hay algunos que tienen baños, hay otros que no. Entonces, los que tienen baño ya saben que probablemente les va a tocar sanitaria, ¿verdad? Entonces, eso nomás es el ejercicio. Y ustedes buscan en Mandoa y está también clasificado por áreas. Está la parte de hormigón armado, está la parte de sanitaria y ustedes, justamente el ejercicio el espíritu del ejercicio es que ustedes puedan identificar qué rubros realmente tienen que aplicar dentro del trabajo práctico. Es también para que ustedes tengan una visión de que, mira, acá yo veo una viga, entonces, ¿qué busco en la lista de rubros? La viga, por supuesto. ¿Verdad? Ustedes de repente hay cimentaciones que no ven, entonces de repente no van a saber qué es. O sea, no le vamos a pedir algo que no se vea a simple vista, ¿verdad? Pero si yo le estoy pidiendo que me computen hormigón armado, ¿por qué me habrían de computar mampostería, por ejemplo? De eso no se trata. Identificar ustedes, por su cuenta, identificar cuáles son los rubros que responden a las necesidades que se le van a ir, a las necesidades de lo que se le va a ir pidiendo, ¿verdad? Solo eso. porque por ejemplo, instalación local o instalación sanitaria, las cañerías van de una cierta forma. Y Exacto. hay baños que no se ven en las cañerías, y entonces nosotros vamos a hacer un plano de de una supuesta cañería que no vemos. Eso es la pregunta, la incógnita también. Porque hay cosas que no Correcto, se pero ven. no es tanta incógnita. Sabemos exactamente dónde está la llave de paso y cuánto es lo que puede ser el recorrido hasta el lavatorio. Nuestro baño tiene 2 metros de largo y la llave de paso está en la mitad y el lavatorio está a 50 centímetros. ¿Cuántos metros de cañería puedo tener ahí? Sí, es una cuestión de percepción también y empezar aplicando lo que aprendieron en instalaciones. Ustedes están en séptimo semestre, ya pasaron por las instalaciones. Entonces es aplicar lo que aprendieron, por ejemplo, en el baño. Un baño, ¿cuántos accesorios posiblemente va a tener? Justamente en Mandoa también está desglosado los accesorios que se necesitan para baño. Y la diferencia siempre va a estar en qué tan grande o pequeño sea tu baño, porque ahí se ven las extensiones de caños, ¿verdad? Los metros lineales que tenemos de caño. Lo mismo para los desagües pluviales, ¿verdad? Obvio. Puede estar la cañería pluvial a la vista o no a la vista, pero nosotros identificamos
la altura del edificio y sabemos la altura del techo. Entonces es cuestión de hacer una sumatoria de la cantidad de cañerías de bajada que tengo para poder saber el metraje, ¿verdad? Entonces, Sí, es más un pienso también, un analizar y te pones a mirar y pensás, ¿cómo puede ser esto? Es también, es el ejercicio, analizar, poder entender cómo funciona el edificio y cómo se puede ejecutar esto. Y a partir de eso, obviamente, hacer el cómputo para que justamente esté todo previsto, ¿verdad? Ese es el espíritu del ejercicio. Si no, si ya le damos todo nosotros, ustedes ya no van a analizar nada. Entonces, ese justamente es el desafío, que ustedes puedan analizar el edificio, descifrar, así, nosotros somos de proyectar, proyectamos en la imaginación, y bueno, eso mismo. Solamente que eso sí ya hay como ejemplos de instalaciones y demás que ustedes ya vieron anteriormente. Es nomás ir buscando mirar un poquitito ¿cómo se dice? Las anotaciones que tuvieron de los semestres anteriores y empezar a analizar su bloque. Ahora no es muy complicado, ¿no? Los bloques de la facultad por lo menos es muy sencillo. Así que de eso se trata el ejercicio. justamente también para eso están las correcciones. Entonces ustedes hacen un planteamiento y ahí ya los profesores le van a ir dando también las devoluciones de lo que ustedes plantearon, ¿verdad? Todos somos plausibles de tener errores o de habernos confundido con un rubro con otro, de una unidad de medida, y para eso justamente son las correcciones. Pero la propuesta debe venir de parte de ustedes. ¿Verdad? Nosotros no podemos decirles qué rubros ustedes van a necesitar para construir un edificio así, ni las cantidades tampoco, ¿verdad? Eso depende de ustedes poder ir determinando de acuerdo al proyecto y de acuerdo al área que se les asignó. Así mismo, es una investigación básicamente, una investigación en el campo ya más, no estamos hablando de escribir algo, estamos hablando de investigar y analizar algo para poder aplicar todos estos conceptos que están dando, porque esto es algo que día con día van a tener que sobrellevar en Claro. la vida profesional, ¿verdad? Y aparte les tiro una experiencia que creo que todos los profesionales pasamos. No siempre van a tener el 100% del proyecto ejecutivo hasta con el último accesorio detallado para hacer un presupuesto. Esa es una utopía y probablemente se den en edificios súper desarrollados de corporaciones o, no sé, de obras muy grandes, qué sé yo. Pero para obras convencionales, por ejemplo, del Estado, para licitaciones, tenés que presupuestar con un anteproyecto. Es lo que tenés. Entonces vos ves en el anteproyecto el baño, bueno, tiene 2 inodoros, un mingitorio, 3 duchas y estimás de acuerdo a la instalación que vos sabés que necesitan esos artefactos, se puede presupuestar cuánto me saldría la instalación para un baño. No voy a tener en una obra pública un plano detallado de instalación sanitaria con todo el recorrido de todo. A lo mejor llega el plano después, o a lo mejor no llega y cada uno tiene que resolver en obra cómo realizar ese sanitario, ¿verdad? Pero el presupuesto tiene que estar antes. Entonces, eso para que tengan en cuenta, no van a vivir ustedes en la utopía de que para hacer un presupuesto siempre van a tener a mano el proyecto ejecutivo enteramente desarrollado, así con lujo de detalle. A veces tenés esquemas donde solamente tenés la acometida del agua. Sabes por dónde llega el agua, el resto no sabes. Entonces, simplemente eso, ¿verdad? No tengan miedo de fallar, ¿verdad? Para eso están las correcciones y así también va a ser en la vida real, después cómo van a tener que ir haciendo sus cómputos. ¿Alguna otra consulta? Así seguimos con la clase. Ok, profe, gracias. O sea, por mi parte siento que eso era como que lo que más me confundía, pero súper, gracias. Profe, solo, ya que estamos aquí, solo quiero recordarles, por favor, al grupo 8 y grupo 10 que vayan entregando su trabajo. Son los únicos dos grupos que faltan. Si están acá los integrantes, no se olviden. Gracias, profe. Y bueno, continuamos con los cronogramas. Ahora vemos un cronograma
como les mencionaba, que se pueden ir combinando un cronograma de ruta crítica con el grafo de PERT. Y ahí vemos los puntos de inicio y fin, vemos la ruta crítica marcada en negritas y vemos los días con el inicio más cercano, con el inicio más tardío, el inicio más tardío, la finalización más temprana y la finalización más tardía, y en H los días de holgura que puede tener la actividad. Entonces ahí vemos la actividad 1, que es la actividad A, no puede atrasarse porque se atrasa toda la obra. O sea, si no inicia en el día que tiene que iniciar, le atrasa a la actividad B, C y D, entonces no tiene días de holgura. Inicia el día y debe durar 4 días. Sin embargo, la actividad B puede tener un día de holgura. Si no inicia el día 4, puede iniciar el día 5 y puede durar hasta el día 6 o hasta el día 7 sin atrasar la obra. Y ahí ustedes van viendo, ¿verdad?, cómo las actividades se van desarrollando. Aquellas actividades que conforman el camino crítico, si se fijan, tienen la holgura de 0 días. ¿Por qué? Porque un atraso en una de estas actividades, en este caso la actividad A, la actividad C o la actividad E, no pueden retrasarse porque terminan por retrasar el proyecto. Y ahí vemos la duración total del proyecto, que es la sumatoria de las actividades A, C y E, que suman 4 más 3 más 5, suman el total de 12 días. Siguiendo con un poco de ejemplos, acá tenemos otro cronograma de la ruta crítica donde vemos otro tipo de grafo nada más, pero bajo el mismo concepto, donde tenemos las actividades normales y las actividades críticas con la ruta en rojo. Y ahí vemos cómo se distribuyen los cuadros, ¿verdad? Los cuadros de la izquierda de la caja de la actividad simbolizan los tiempos de inicio más temprano o más lejano, y los de la derecha simbolizan los tiempos de finalización. En el medio tenemos la duración que debería de tener la actividad, y en el cuadro naranja tenemos los días de holgura. Eso, por ejemplo, para nuclear en sistemas de cuadros, por ejemplo, los gráficos. Y lo que dice ahí, drag, es los tiempos de retraso en el camino crítico. Eso es que se pueden ir también marcando a la medida que va avanzando la obra. Nosotros podemos tener, mira, la actividad A, B, E, F o H tienen, si se fijan, el camino crítico, ¿verdad? Los días de holgura, que es la casilla anaranjada, tienen 0 días de holgura. O sea, no deberían de atrasarse, pero sin embargo se atrasaron. Entonces, desde ahí, ya desde nuestro cronograma, nosotros podemos ir viendo cuántos días de atraso tengo en la obra. Mi actividad A se atrasó 10 días, la actividad no sé, la actividad B se atrasó 10 días, la actividad E se atrasó 5 días, la actividad F se atrasó 5 días. En un total tengo un tiempo de 20 días de retraso en la obra. Pasamos a la siguiente tipología de cronograma, que es el cronograma de Gantt o el famoso cronograma de barras. Este es el cronograma más conocido, lo que hemos hecho desde el colegio. Vemos estos cronogramas que nos hace incluso los software de Word y Excel, nos hacen este tipo de cronogramas de barra para cualquier cosa, para cualquier tipo de estadística que hagamos. Y en el caso del cronograma de obra, se representan las tareas sobre un eje temporal. En el eje X va el tiempo y en el eje y van todas las tareas. Entonces, las barras lo que hacen es representar la duración de estas tareas sobre el eje temporal. ¿Cuál es la ventaja de este sistema del cronograma de Gantt? Es que se puede ver todo en el mismo gráfico. Entonces, yo ya veo directamente la fecha de inicio, la fecha de fin de cada una de las tareas.
y la duración del proyecto completo, el fin del proyecto. Entonces yo de buenas a primeras ya miro el gráfico y yo ya sé cuándo inicia, cuándo termina y la duración de cada una de las tareas. Y veo sus relaciones de precedencia ya una debajo de otras. O sea, yo ya entiendo que la tarea 1 y 2 pueden iniciar al mismo tiempo que la tarea 3, por ejemplo, que está en la segunda línea, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se hizo tan popular de este cronograma y que fue el preferido de todos, el que se usa actualmente. La gran mayoría de las empresas utiliza este tipo de cronogramas para los cronogramas de obra, porque es más práctico, porque las tareas se representan en un mismo eje. Entonces es mucho más fácil de leer, es mucho más fácil de confeccionar, que es la contrapartida de los sistemas anteriores, que lo que pasa es que no eran muy flexibles a los cambios, entonces era muy difícil complejizar cuando se agregaban tareas o se cambiaban o habían algunos que tenían que cambiar la relación con actividad, entonces ya eran sistemas mucho más complejos que este cronograma de Gantt, que finalmente fue el preferido justamente por su flexibilidad y su practicidad. Existe también el cronograma de hitos, que puede combinarse con el cronograma de barras o ser un cronograma de hitos exclusivamente. ¿Y qué son los hitos? Los hitos no son las actividades, sino acontecimientos singulares u objetivos que aparecen en el transcurso de la obra. Por ejemplo, la aprobación de un plano, la finalización de la estructura de hormigón, la finalización del proyecto ejecutivo, una reunión importante con el cliente. Sé que para tal fecha está pactada la reunión con el cliente y se tiene que tener terminada tal obra, o sea, tal parte de la obra. Inauguraciones, no sé. Tengo un open house del edificio tal día para ver la obra en pozo, en construcción. Entonces, por lo menos hasta tal parte, hasta tal porcentaje de la estructura de hormigón tiene que estar terminada para el open house de tal inmobiliaria, ¿verdad? Entonces, es una actividad singular que se puede tener también marcada dentro del cronograma, que simboliza, no sé, un acto específico o un conjunto de tareas, ¿verdad? La finalización de un conjunto de tareas. Término de la mampostería, y ahí se pone un hito en el cronograma. A partir de ahí cambia la obra, cambian los contratistas, cambia, no sé, hay un recreo, lo que sea. Y generalmente también estos hitos están estrictamente relacionados a las actividades, por eso se ponen justamente sobre las barras. Mira, acá pusimos esquemáticamente, ¿verdad? Pero se pone sobre la barra que simboliza el hito, ¿verdad? Entonces, cuando se le pide al profesional reportar el estado del proyecto, che, ¿qué tal? ¿Cómo va el avance del proyecto? Esa es la pregunta que se recibe, ¿verdad? ¿Cómo está el avance del proyecto? Es fácil, antes que entrar y tratar de leer entre un montón de barras, un montón de grafos, de repente, acá ya estamos en el hito, este hito ya se cumplió, ya se avanzó hasta tal hito, entonces ya se sabe. Es una forma también más fácil o una forma resumida de saber el estado del proyecto. Como les dije, esto puede estar presente en un cronograma de Gantt o puede ser un cronograma exclusivamente de hitos o también en forma de tabla. ¿Cómo se determina el cronograma de Gantt? El cronograma de Gantt determina la cantidad y la secuencia de las actividades, ¿verdad? Entonces, se estudia la duración de cada actividad que va asociada a la cantidad de los recursos que tengo disponibles para ejecutar la obra. Entonces, cuando decimos recursos, nos referimos a los recursos tanto humanos como técnicos. Humanos, ¿cuánto personal dispongo? Personal técnico, cuántos contratos tengo, cuántos obreros dispongo, y los recursos técnicos, las maquinarias y los equipos. Dependiendo de esto, yo sé cuánto va a durar cada actividad.
Si yo tengo varios andamios y puedo estar haciendo varios paños de pared en altura al mismo tiempo, pues mi duración del rubro mampostería se va a cortar. Sin embargo, si tengo un único andamio que tengo que estar moviendo del lugar, por ejemplo, para hacer la continuación de la pared, entonces probablemente me tome más tiempo realizar la ejecución de la mampostería, ¿verdad? Lo mismo, el recurso humano, importantísimo. Si yo tengo para terminar esta vivienda un grupo de 3 albañiles, voy a terminar en mucho más tiempo que si dispongo un grupo de 10 albañiles. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que prever antes de determinar la duración de la actividad. Y como último, elaborar la planilla según el cálculo del tiempo para cada actividad. Se determina la cantidad de personal necesario para llevar a cabo cada actividad, entonces ahí ya se calcula la cantidad de tiempo y se establecen las barras, la longitud de las barras según los días. El cronograma, el cómputo de la duración de las tareas también se da en base a una planilla de duración de tareas, donde se puede... Esta tabla ya vimos con anterioridad, pero vemos una ejecución, por ejemplo, de mano de obra. Esta se saca de la Capaco, está sacado del boletín de Capaco, donde vemos los tiempos de ejecución en horas hombre para una pared de elevación de 0,30, por ejemplo, el último ejemplo, de ladrillo común con un dosaje 128. Tenemos un oficial le toma 1,65 horas hombre para una pared de 0,30. Y un ayudante 1,81 horas hombre por metro cuadrado. Entonces, al hacer la sumatoria, tenemos 3,42 horas hombre por cada metro cuadrado de pared. Entonces, ahí, al sumar las horas y sumar la cantidad de ayudantes, vamos a saber la cantidad de tiempo que va a durar la actividad. Si tengo 2 oficiales y 3 ayudantes, o si tengo un oficial y un ayudante, o si tengo únicamente un oficial, ¿verdad? Entonces, todo eso sacamos, ¿verdad?, de las referencias que tenemos. Generalmente, les soy sincera, cuando se habla con los obreros, con el maestro de obra, generalmente él al ver el proyecto ya te dice, esto voy a terminar esta semana, o este trabajo me va a tomar tantos días, porque él va a ser el que va a manejar su cantidad de personas, ¿verdad? Él va a determinar cuántos oficiales va a traer, cuántos ayudantes. Y él me dice, bueno, esta vivienda voy a terminar en un mes. Y nosotros profesionales decimos, no, un mes me es muchísimo, necesito terminar en 20 días. Entonces, él, ¿qué va a hacer el maestro? Va a meter más gente. Entonces, eso va a reducir el tiempo de ejecución de la obra, ¿verdad? El costo por metro cuadrado es el mismo. No importa la cantidad de personas que meta el contratista, el costo por el metro cuadrado es el mismo. Lo que va a reducir es la duración de la actividad. Entonces, hablamos del cronograma físico de obra primeramente, que es el que se representa, en el cual se representa la secuencia, la duración y el relacionamiento de las diversas actividades de la ejecución de una obra. Se presenta en el tiempo la cantidad necesaria de trabajo a ejecutar y nosotros decidimos si queremos que nuestro cronograma sea diario, semanal, mensual o incluso anual, ¿verdad? Hay distintas formas de medir el tiempo. Nosotros decidimos si es que nuestro programa se ve en cada uno de los días de la semana o se hace simplemente con 4 semanas en el mes o solamente indicando los meses. Dependiendo del tipo de cronograma se determina el tipo de obra, ¿verdad? Se determina cómo se va a realizar el cronograma. Sí, Iris, tenés una consulta. Profe, en el hecho de que vos quieras que termine en 20 días, ¿nos estaría aumentando el costo? En el sentido de que al meter más gente a la hora, se estaría pagándole también a esa gente. Sí, pero se disminuye la cantidad de trabajo. O sea, tenemos que compensar de que si dura más días, las personas, si bien son más pocas, van a trabajar más días. Entonces ahí está la analogía, ¿verdad? En el otro van a ser más personas, pero van a trabajar menos días.
Entonces, Sí. es por eso que el costo por metro cuadrado generalmente no influye, a no ser de que sea una situación extraordinaria, ¿verdad? Se tenga que trabajar de noche, por ejemplo, para disminuir el tiempo, tengo que trabajar de noche, entonces ahí sí el jornal es más alto de noche. Entonces ahí sí el costo por metro cuadrado va a aumentar. O se tenga que quedar fuera de horario, en vez de trabajar 8 horas hasta las 4 de la tarde, trabajen hasta las 6 de la tarde. Entonces ahí se va a tener que pagar horas extras. Entonces sí, ahí sí hay una incidencia en el costo por metro cuadrado. Ah, comprendo. Gracias, profe. Bueno, siguiendo un poco, bueno, ¿qué más? El programa físico de obras determina los tiempos necesarios para la ejecución de los diversos ítems que se tienen en una obra y se determinan en base al estudio del cálculo de tiempo que vimos recién, ¿verdad? En base a los obreros, en base a los profesionales, en base a los proveedores. Entonces se sabe exactamente la cantidad de personal que se va a utilizar según el rendimiento estimado. Los rendimientos ya están estudiados, están ahí como les mostré, están en la revista de la Capaco, están también en algunos otros libros y también el propio obrero te puede decir cuánto rinde su personal y en cuánto tiempo debería estar terminado tal o cual rubro, ¿verdad? Teniendo esa información, se asignan los tiempos para las actividades. Y las actividades pueden ser sucesivas, simultáneas o convergentes. Eso, como vimos en los grafos anteriores, en obra la misma cosa. Y como estuvimos viendo también en la relación de prelación entre las actividades de obras, vemos qué actividades pueden ser simultáneas, cuáles no, cuáles necesariamente se tiene que terminar antes para que empiece otra y cuáles necesariamente tienen que terminarse, ¿verdad? En simultáneo para que inicien otras o viceversa, ¿verdad? Y para realizar este cronograma físico de obras tenemos varios recursos tecnológicos, ¿verdad? De electrónicos como para poder confeccionar, no solamente estar haciendo a mano, ¿verdad? Nuestros cronogramas, sino que existen programas especiales, softwares especiales para cronogramas de actividades. En obras sobre todo, ¿verdad? Hay varios, pero para los que se utilizan convencionalmente en obras son el más popular, que es de la gama de Microsoft, ¿verdad? De Microsoft Office, está el Microsoft Project, que es el que es compatible generalmente con casi todas las plataformas de los programas de arquitectura, el software Primavera, Gantt Pro y la más convencional de todas, la famosa planilla Excel, ¿verdad? Estos softwares se usan generalmente en base a un diagrama de Gantt. Generalmente ese es el diagrama que utilizan o sea, que se utilizó el diagrama de Gantt para sacar los resultados en estos softwares, ¿verdad? Y generalmente nos sirven para generar ya una base de datos. El utilizar los software generalmente nos ayuda a generar estadísticas, ¿verdad? Ya utilicé este formato para tal o cual proyecto y en el siguiente proyecto ya vi los atrasos que me generó tal proyecto y yo ya puedo de los errores anteriores corregir para el siguiente en base a una plantilla que ya generé en un software, ¿verdad? Entonces eso generalmente es una ventaja de realizar los cronogramas en un software ya inteligente como lo son Project, Primavera o Gantt Pro, ¿verdad? A diferencia de la planilla Excel que es un poco más rudimentaria todavía, ¿verdad? Un poco más manual, diríamos, frente a los otros software que de repente nos pueden generar un montón de otros beneficios, además del propio diagrama que estamos necesitando para ese proyecto en particular. Entonces ya se pueden prever los riesgos que afectaron a proyectos anteriores en cuanto a los costos y a los plazos del proyecto para proyectos futuros. Eso sí, se necesita una inversión de tiempo inicial, que es para aprender el software, y una inversión también de licencias y demás, ¿verdad? Porque estos software tienen un costo elevado de acceso inicial, ¿verdad? Para tener nosotros podemos conseguir la forma craqueada, ¿verdad? Como solemos conseguir el AutoCAD nosotros profesionales independientes, así, ¿verdad? Estudiantes, pero grandes empresas se manejan con software
como que les digo, oficiales, entonces necesitan tener las licencias para habilitar los software y poder tener en todas sus, en todos sus ordenadores, en todas sus computadoras. Entonces es una inversión inicial de tiempo para aprender el manejo del software y también de licencias, pero luego eso te genera un montón de beneficios, no solamente gráficos de mayor calidad, sino también la facilidad de los análisis, ver en retrospectiva qué fue anteriormente, cómo se fue modificando la actividad, dónde estuvo la falla, facilitar el cambio también de las distintas actividades que finalmente lo que hace es le facilita la vida al director del proyecto. El hecho de tener una programación bien hecha de la obra finalmente lo que hace es le facilita la vida al que está dirigiendo el proyecto. Y estos software también están, ¿verdad?, a disponibilidad al alcance de un smartphone, con la posibilidad de trabajar en simultáneo, así como las hojas de trabajo de Excel o Word que tenemos en los Drive, por ejemplo, de Gmail. También es posible trabajar en simultáneo, varias personas en distintos lugares pueden estar trabajando sobre el mismo proyecto en una hoja de trabajo simultáneo. Un ejemplo práctico. Acá empezamos con el ejemplo de un cronograma físico de obras, donde tenemos al rubro de albañilería, por ejemplo. Dentro del rubro de albañilería, acá consideramos revoque de paredes, contrapiso, piso de baldosa, zócalo, revestido de azulejo, revestido de piedra natural exterior. Mi cronograma se arma en base a una obra que tiene que durar 2 meses. Se indican las semanas, ese es el indicador de tiempo que se decidió para este gráfico. De ahí les digo que lo que se arme en el presupuesto, en la planilla cómputo métrico y presupuesto, es la base para el cronograma físico de obras. Debe seguir lo mismo. El presupuesto debe tener, ítem 1 debe ser también albañilería, ítem 1.1 debe ser también revoque de paredes y no pueden diferir ni la unidad de medida, ni la cantidad, ni el precio. Entonces, en este programa físico vemos que, por ejemplo, de los 225,54 metros cuadrados de revoque, 90,5 metros cuadrados se deben hacer en la primera semana, 90,5 metros cuadrados se deben hacer en la segunda semana y en la tercera semana, a la mitad de la tercera semana, debo completar los 225 metros cuadrados de revoque. Una vez terminado el revoque, puedo dar inicio al contrapiso en la semana 3. Y ahí vemos, ¿verdad? Se va a hacer la mitad del contrapiso en la semana 3 y en la otra mitad de la semana 4 el resto del contrapiso y así. Una vez terminado el contrapiso, recién puedo iniciar a hacer el piso y ahí vemos todo el desarrollo del piso, ¿verdad? Una vez terminado eso, hago los revestidos de azulejos y bueno, y así sucesivamente vamos viendo la producción según los metros cuadrados estipulados en mi cómputo métrico, cómo eso se va a ir desglosando y prorrateando en el tiempo de duración de la obra. Este es un gráfico de Gantt donde se pueden ver las actividades, su relación de prelación y su ejecución en el tiempo. Que es un cronograma físico-financiero a diferencia del cronograma físico solamente. Es donde, además del tiempo y la relación entre las actividades, se ve el porcentaje a ejecutar por rubro por cada mes, o por cada día, o por mes generalmente se hace, ¿verdad? Entonces, en el programa financiero, además, se contempla también, además de los porcentajes de ejecución, además de ver el avance en porcentajes, se ve también los montos de dinero que van a ser necesarios para la ejecución de esos trabajos. Quiere decir, los desembolsos que se establecen de forma semanal, mensual, anual o según convenga la empresa con el contratista o con el Estado o cómo se plantee el proyecto. Entonces, yo sé que voy a tener en la primera etapa del proyecto, que son las 6 primeras semanas, por ejemplo, según este cronograma físico, que es un cronograma de lo que fuera el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, es el ejemplo de la proforma de cronograma que te dan. Yo sé que voy a tener un gasto de tantos millones de guaraníes. Entonces, eso podemos tener en unidad de salario mínimo también.
y podemos tener en porcentaje de avance. Entonces, yo sé que para la primera etapa, yo, terminada la primera etapa, tengo que tener un gasto de tanto. Y ese es el desembolso que va a hacer el Estado para pagarme mi primer certificado que es correspondiente a la primera etapa. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo estoy fuera de mi cronograma y resulta ser que a las 6 primeras semanas ya excedí el precio, entonces yo estoy en rojo. Yo sé que el Estado no me va a pagar más de lo que dice mi primer certificado. No puede ir más allá de eso. Si yo ya me excedía en el gasto, yo tengo que tener la espalda suficiente como empresa para aguantar hasta el siguiente certificado que venga el siguiente desembolso. Entonces, utilizando el mismo cronograma físico de obras que vimos anteriormente, pero agregando la parte financiera. Entonces, en la semana 1 voy a tener para esa cantidad de revoque que se va a ejecutar en la primera semana, voy a tener 2.072.000 guaraníes de 5 millones, tanto que da mi monto total del revoque. Yo voy a necesitar para esa semana. Eso es lo que se va a gastar en revoque. Y bueno, y así sucesivamente se van colocando los montos ya dentro de cada actividad por el tiempo. Y eso finalmente por mes, sumando cada uno de los rubros por cada una de las semanas, da el total por mes de gastos y el total final de la obra, ¿verdad? Es un programa muy sencillo, ¿verdad? Solamente para que entiendan la diferencia de cómo se ve un cronograma físico, que simplemente es el orden, la duración de cada actividad, cómo se va a ir prorrateando por semana, y lo que es un cronograma físico financiero, que es donde ya se pueden ver los montos de desembolso para cada una de las actividades. Un cronograma más largo con una planilla de cómputo métrico un poco más detallada y vemos ahí las partes de este cronograma. En este caso, por ejemplo, se ve que se hizo la línea de tiempo exclusivamente por mes. No hay diferenciación de semanas. Entonces, se ve que el listado de rubro debe coincidir con la planilla de cómputo métrico y presupuesto. Se coloca la duración de la obra en meses y el precio total por rubro. Ya no el precio unitario ni las cantidades. En este caso se decidió solamente hacer un cronograma financiero donde se ve ya el total por rubro. Entonces se sabe cómo ese total se va prorrateando. A lo mejor la limpieza, por ejemplo, se va a hacer en el primer mes la totalidad de lo que indica el precio. Sin embargo, el arrendamiento de baño tipo disal se va a hacer durante los 4 meses y el total se distribuye en los 4 dividido 4 meses. Bueno, y ahí se ve el desglose de precio del rubro según el porcentaje que se ejecuta cada mes. Eso tenemos que tener en cuenta. Y luego se puede ver también el total de los gastos de obra por mes y lo que se dio como anticipo. ¿Qué sucede con los anticipos? Lo usual en una obra es que el cliente o el Estado le dé un porcentaje de anticipo al constructor o al contratista, ¿verdad? Que este porcentaje de anticipo no es que es una plata que no está dentro del presupuesto. El anticipo simplemente es una plata anticipada que recibe el contratista para poder manejarse y organizar a su equipo, alquilar las maquinarias, ver los viajes, los viáticos, los alquileres, ¿verdad? Un montón de gasto inicial que se da en una obra que de repente después está prorrateado, ¿verdad?, en el total de la obra, pero que de buenas a primeras no tiene por qué asumir enteramente el contratista. Entonces, el cliente le da un anticipo, que es un porcentaje del precio o es un monto estipulado de acuerdo mutuo. ¿Qué pasa con este anticipo? No va a coincidir con el desembolso de la producción de cada mes. Entonces, no es que yo ya descuento todo mi anticipo en mi primer certificado para el pago de mi primer mes y me quedo otra vez en cero, ¿verdad? Y no tengo otra vez cómo manejarme, no. Entonces, se hace, así como se hace un prorrateo con las actividades, se hace también un prorrateo con el anticipo que recibimos y se va descontando por porcentajes por mes. Por ejemplo, esta es una obra con un total general de 300 millones y algo. El contratista recibió un anticipo de 30% general
con un descuento por mes. Dice, bueno, entonces se hace los 90 millones que recibió como anticipo se va descontando para el pago de cada desembolso. Entonces, el total de obras ejecutadas para el primer mes dio como resultado 38 millones. Entonces, voy descontando de eso 11 millones, 11 millones de guaraníes, yo descuento de lo que ya recibí de anticipo. Entonces, el desembolso que recibe el contratista el mes 1 es el total ejecutado menos el porcentaje de prorrateo del anticipo que da el monto de pago de ese mes, por ejemplo, ¿verdad? Porque no generalmente se van pagando por etapas, ¿verdad? No es que la obra me va a costar tanto y se paga todo de una vez. No ocurre eso. Es raro que ocurra, puede ocurrir, pero no ocurre eso ni en el sector privado ni en el público tampoco. Se van haciendo desembolsos mensuales o según certificados de obra. Y bueno, eso se va acordando, ¿verdad? El anticipo inicial que se dio se va después luego descontando por mes